Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy que ha sido programada dentro de la asignatura de procesos declarativos civiles y mercantiles. Primeramente, me gustaría comenzar preguntándoles si pueden escucharme. Pueden hacer clic en el botón yes o no, según el caso, por favor. Ayúdenme indicándome si me pueden oír. Hola. Ok, gracias, Catherine. Bueno, gracias. Puede ya hacer clic de nuevo para quitar esa marca. Bien, gracias. Bien, vamos entonces a dar inicio y lo primero que me gustaría es preguntarles a ustedes si hay algo que desean que se pueda ampliar o aclarar o explicar. Es decir, si tienen alguna pregunta con relación a las actividades y a los contenidos que han sido publicados en la plataforma virtual. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden formular en este momento. Bueno, si no tienen alguna pregunta, entonces vamos a ver si puedo hacer esto para acá. Bien, quiero mostrarles aquí en pantalla. Ustedes son el grupo B2. Siempre me gusta mostrar aquí en pantalla los contenidos que han sido publicados y utilizarlos de ser necesario como base para las explicaciones. Estamos ya en la semana segunda y el tema que corresponde a esta semana es los principios relativos al proceso. Pero antes me gustaría como repasar los contenidos brevemente de la semana anterior, que tenía que ver con las nociones generales de los procesos civiles y mercantiles. Entonces, me gustaría que nos concentráramos nuevamente en la presentación de los contenidos de la semana anterior, que la vez pasada, digamos, comenzamos un poco el análisis, pero no lo terminamos. Entonces creo que es buena la ocasión para repasar hoy el desarrollo de los contenidos. Repasando, dijimos en su momento que para que haya un litigio o una contienda jurisdiccional, es necesario dos o más partes, que haya un conflicto de intereses entre ellas, que una de las partes tenga como pretensión subordinar el interés de su contraparte al propio. Como quien dice, hay dos intereses que están en conflicto y una de las partes quiere que el interés del otro esté subordinado al de él o ella. Luego que la contraparte oponga resistencia, es decir, que no esté de acuerdo en someter su propio interés al de la otra parte. Y finalmente, que el conflicto sea tutelado por el derecho. Es decir, que haya una norma o un cuerpo normativo que provea una solución a ese conflicto. Dentro de las formas de resolver conflictos, esto, repito, es un repaso de la semana, de los contenidos de la semana anterior. Tenemos la autotutela, tenemos la autocomposición y tenemos también la heterocomposición. Y es dentro de esta última que se encuentra la sentencia judicial o el laudo arbitral como mecanismos
para resolver esos conflictos que tienen relevancia jurídica. No obstante, esa forma, la heterocomposición, para resolver no se genera de la nada, sino que necesita de otro instrumento técnico que sea garante de derechos, y es ahí donde entra en escena el proceso judicial. Nuestra asignatura se llama procesos declarativos, civiles y mercantiles, y estos son parte de ese universo de procesos jurisdiccionales que existen para solucionar conflictos. Lo único que nuestros procesos, o por lo menos los que estamos queriendo nosotros aprender, se enfocan en ese ámbito de los derechos patrimoniales de las personas, sean estas personas naturales o personas jurídicas, no importa. Es mediante estos procesos declarativos que el Estado tutela los derechos patrimoniales reconocidos en la Constitución, especialmente en el artículo 2 de la misma. Ahora, hay una clasificación de los procesos por su función, y esa es una triple clasificación. Aquí la tenemos en pantalla. Tenemos, déjenme hacer esto. Tenemos por una parte los procesos declarativos o de conocimiento. Tenemos también procesos de ejecución y tenemos también procesos cautelares. ¿Cuáles son los procesos declarativos o de conocimiento? Aquí se define. Son aquellos, y estoy leyendo lo que aparece en pantalla, que tienen como presupuesto material la constatación de una inseguridad o una incertidumbre en relación a la existencia de un derecho material en un sujeto, en una persona, sea natural o jurídica. Situación que ha devenido en un conflicto con otro, quien concibe que el derecho referido no acoge el interés del primer sujeto, sino el suyo. Esta sería entonces como una definición, si se quiere, de los procesos declarativos. Aquellos cuyo objeto o finalidad es constatar una inseguridad o una incertidumbre en relación con la existencia de un derecho material. Como quien dice, hay una discusión, hay un conflicto, hay una contradicción entre dos sujetos porque ambos acogen o asumen que tienen un derecho en detrimento de la otra persona. Los procesos de ejecución, por su parte, tienen un punto de partida muy singular y es una situación, de hecho, inversa a la del proceso declarativo. Esta vez, en los procesos de ejecución, en lugar de incertidumbre, lo que hay es una seguridad en un sujeto de derechos respecto a la existencia y reconocimiento jurídico de un derecho material, en el cual, a pesar de lo expresado, la necesidad de utilizar el proceso se presenta porque no obstante la seguridad, la certeza, la contundencia de ese derecho, este no es reconocido, ni expresa ni tácitamente por el sujeto encargado de su cumplimiento. En otras palabras, si podemos nosotros establecer una relación o una diferencia entre los procesos declarativos o de conocimiento y los procesos de ejecución, esa diferencia la podemos sintetizar en una sola palabra: certidumbre. En el caso de los procesos de ejecución existe esa certidumbre. Hay certeza, hay contundencia en el derecho de una persona con relación a otra. Lo que pasa es de que esa otra persona que no tiene el derecho, digámoslo así, que no le asiste la razón y que obviamente
tiene una pretensión que cumplir en beneficio de la otra persona, pero no lo hace voluntariamente. Es decir, hay reticencia, hay renuencia, hay rebeldía, hay incumplimiento voluntario. Y es por eso que se acude a un proceso no declarativo, porque no se trata de constatar la existencia de un derecho. Este ya está constatado. Ya se sabe que se tiene el derecho por parte de uno de los sujetos con relación al otro. En el proceso de ejecución ya se tiene esa certeza. Mientras que en el declarativo o de conocimiento, esa certeza no se tiene. Y de allí la necesidad de un proceso que declare, que constate, que conozca a través de la pretensión, a través de las pruebas, quién es el que tiene la razón. Finalmente, la otra clasificación o la otra clase de proceso es el cautelar. El proceso cautelar es el instrumento a través del cual una de las partes litigantes, que por lo general es el demandante, pretende que el juez ordene la realización de ciertas medidas de manera anticipada, que garanticen la ejecución futura o posterior de la decisión definitiva para cuando ésta se produzca. Como su nombre lo indica, un proceso cautelar lo que va buscando es eso, una medida precautoria, una medida temporal, provisional, que garantice o que asegure que cuando la resolución definitiva se produzca, ésta se pueda ejecutar de manera efectiva. Es decir, un proceso cautelar, repito, lo que pretende es eso, que se ordene la realización de una medida anticipada que garantice la ejecución posterior de la resolución definitiva, la cual, por supuesto, todavía no se ha pronunciado. Ahora, tomando en cuenta la anterior clasificación, los procesos que nosotros estamos estudiando en esta asignatura son los procesos declarativos o de conocimiento, llamados así porque mediante ellos se tramitan pretensiones declarativas, aquellas que se sustentan o que tienen como sustento dar por establecida la existencia de un conflicto intersubjetivo, es decir, entre dos sujetos, conflicto que se origina a consecuencia de la negación, el no reconocimiento, el rechazo o la vulneración de un derecho subjetivo. En otras palabras, el demandante lo que hace en un proceso declarativo es que se reconozca la existencia de un determinado derecho. Y por su parte, el demandado lo que pretende o lo que él desea es que no se reconozca la existencia de ese derecho o de esa relación jurídica. De tal suerte que estos procesos, en ellos, la pretensión puede ser positiva, que se reconozca, o puede ser negativa, que no se reconozca. Y ahí tenemos pues ya una primera disposición legal relacionada con el asunto, como lo es el artículo 90 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo que está transcrito en esta parte de la presentación. Las partes, dice, podrán, fíjense bien el carácter potestativo que el proceso tiene, podrán pretender de los tribunales de justicia la mera declaración de la existencia o alcance de un derecho, obligación o cualquier otra situación jurídica. Esa podría ser como una de las finalidades o propósitos de los procesos declarativos. La mera declaración de la existencia o alcance, ya sea de un derecho, de una obligación o de cualquier otra relación jurídica. Pero también se habla aquí de la prestación de condena al cumplimiento de una determinada prestación. Esto vendría a ser, pues, una pretensión que busca una sentencia de condena al cumplimiento
de una determinada prestación. Pero también la constitución, modificación o extinción de actos o situaciones jurídicas. Esto, repito, es lo que literalmente dice el artículo 90 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso hemos llegado a la conclusión de que a través de los procesos declarativos no solamente se van a ventilar pretensiones que la ley llama de mera declaración, sino que también a través de los procesos declarativos se pueden sustanciar pretensiones constitutivas o incluso de condena. Eso sí, cuando éstas no tengan señalada por la ley otro tipo de proceso para su enjuiciamiento. Aquí vamos viendo ya cuál es como el campo de aplicación o el ámbito en el cual se desarrolla un proceso declarativo. Es decir, cuando la pretensión es de mera declaración, entonces se hace a través de un proceso declarativo. Pero también a través de él se puede pedir la condena a el cumplimiento de una prestación o la constitución, modificación de un derecho o situación jurídica. Entonces, aquí tenemos ya una definición de procesos declarativos. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Qué vamos a entender por procesos declarativos? Y aquí podemos ver una definición. Aquellos por medio de los cuales se sustancian. Esa palabra, se sustancian, es como se tramitan o se diligencian pretensiones que tienen por objeto la declaración, la constitución, la modificación de un derecho o situación jurídica y algunas veces la condena a una prestación que puede ser dar, hacer o no hacer, siempre y cuando esas pretensiones no tengan en la ley señalada un procedimiento diferente, un procedimiento específico. Entonces, tomen nota de lo que significa un proceso declarativo, porque ese es nuestro objeto de estudio durante esta asignatura. Ese es el objeto conceptual que, por cierto, forma parte de la competencia que nosotros debemos adquirir. Los procesos declarativos en nuestro código son dos. Fíjense, no hay como quien dice una amplia variedad, solamente son dos. El proceso declarativo común, al cual podemos referirnos también como ordinario, y también el proceso declarativo abreviado. Esa sería, pues, la manera correcta de referirnos a estos dos tipos de procesos. Ambos son declarativos. El uno es común y el otro es abreviado. De ahí el nombre, proceso declarativo común y proceso declarativo abreviado. Esa sería como la forma correcta de referirnos a estos dos tipos de procesos. Veamos ahora, y esto es de la mayor importancia, ¿cuál es el ámbito de aplicación del proceso común? Bueno, voy a pedir apoyo de ustedes para leer lo que aparece en pantalla. Quiero ver si puedo hacer la letra un poquito más grande, a ver si me permite esto. Ahí está. Creo que ya la letra es un poquito más grande. Ok. Pero no se logra ver todo. Vamos a ver cómo logro que se vea todo.
Bueno, vamos a pedirle tengo a Esther Serpas. Active por favor su micrófono y lea lo que aparece en pantalla, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, dice que el ámbito de aplicación del proceso común, el ámbito del proceso declarativo común está referido para Yo no le tramitar. oigo, no sé si los demás. Hola, hola, hola. Ahora sí se le oye un poquito suave, pero sí le oigo. Ok, dice que es el ámbito del proceso declarativo común, está referido para tramitar pretensiones declarativas, constitutivas y en algunos casos de condena, siempre y cuando las mismas no se tengan señaladas por ley una tramitación especial. Ahora, Hagamos una pausa, Esther. Vean, eso es lo que nosotros necesitamos aprender en este momento de nuestra formación, por lo menos en relación con este tipo de proceso. Que el ámbito de aplicación, entendamos cuándo vamos a incoar o a iniciar o a tramitar o a sustanciar, diligenciar. Es decir, cuando nosotros vamos a introducir en un tribunal una demanda en un proceso declarativo común. Eso es de lo que se trata aquí, el ámbito de aplicación. Es decir, cuando nuestra pretensión sea declarativa, constitutiva y en algunos casos de condena. Y siempre y cuando esas pretensiones que estamos queriendo iniciar no tengan señalada por la ley una tramitación especial. En otras palabras, el ámbito de aplicación del proceso común es supletorio o es como quien dice el que vamos a emplear por defecto y no lo vamos a emplear cuando la pretensión que queremos iniciar tiene una tramitación especial señalada por la ley. Porque de tener esa tramitación especial, entonces esa será la tramitación que le vamos a dar. No la del proceso declarativo común, sino la especial que la ley ha señalado. Bien, continuemos con la lectura, por favor. ahora bien, la ley expresamente ha dispuesto que se tramiten por el proceso común determinadas pretensiones. En estos casos se trata de un enunciado taxativo realizado por el legislador al considerar que, independientemente el valor económico de las mismas, se transmite siempre por un proceso común. Aquí me refiero a la regla conocida como materia específica. Asimismo, existe un criterio que toma en cuenta el tipo de pretensión, pero además toma en cuenta su componente económico. En este supuesto, estamos ante el criterio adoptado por la cuantía, o sea, el valor económico de la demanda, que es lo que viene a determinar si la pretensión debe sustanciarse mediante un proceso común o un proceso abreviado por ser de menor cuantía. Muy bien. Gracias, Esther. Gracias por su apoyo en esto. Vaya. De nada. Ok. Aquí de lo que se trata es que aparte de eso que podemos llamar eh, la regla de aplicación llamada materia específica, hay otros criterios o hay otras reglas que también sirven para determinar la clase de proceso a seguir. Prácticamente lo que hemos visto es la primera regla o criterio que podemos llamar materia específica. ¿En qué consiste esa regla? Fácil. Si la ley dice expresamente que un asunto se debe sustanciar o se debe tramitar por los cauces del proceso declarativo común, entonces ahí estamos ya ante ese criterio de materia específica. Es decir, tiene que ser
el proceso declarativo común porque la ley expresamente lo está requiriendo. Pero hay otro criterio que toma en cuenta tanto el tipo de pretensión como la cuantía de la misma, entendiendo por cuantía el valor económico de la demanda. Y este otro criterio, digamos, ya permite a partir de esa cuantía o ese valor económico establecido en la demanda, permite decidir por cuál de los cauces se va a tramitar la pretensión. Si por los cauces del proceso declarativo común o por los del declarativo abreviado. Entonces, aquí hay, por ejemplo, el artículo 239 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice: toda pretensión que se deduzca ante los tribunales civiles y mercantiles y que no tengan señalada por la ley una tramitación especial, será decidida en el proceso declarativo que corresponda por razón de la materia o por razón de la cuantía del objeto litigioso. Entonces aquí tenemos pues un artículo que, como lo dice el autor, establece la regla general de los procesos cuando la pretensión que se plantee no tenga que sustanciarse conforme a un proceso especial. Dice el artículo que estamos leyendo y comentando, y vamos a requerir siempre el apoyo de uno de ustedes, Ernesto Ramos. ¿Está por allí, Ernesto? Que me ayude a leer, por favor, lo que está en pantalla. Sí, también existe un criterio mixto que tome en cuenta la materia específica y el valor económico de lo reclamado. En este caso, no solo basta con lo que la pretensión se refiera a determinada materia señalada por la ley, sino que es indispensable conocer la cuantía reclamada por esa pretensión para que la misma sea tramitada en un proceso común o abreviado. Sí, Oleg. Sí, por favor. Finalmente, existe el criterio de valor indeterminado, según el cual, ante una pretensión de imposible cuantificación económica, ni siquiera de forma relativa, se debe optar por un proceso común para su conocimiento jurisdiccional. Muy bien, muy bien. Gracias. Yo quisiera recalcar el punto aquí. El punto que estamos queriendo aprender es, repito, cuándo vamos a utilizar las reglas del proceso declarativo común. Y para ello tenemos estos 4 criterios o reglas que nos van a servir para determinar que el proceso a seguir tiene que ser un declarativo común y no un proceso especial ni un proceso declarativo abreviado. O sea, en otras palabras, en el universo de procesos tenemos el proceso declarativo, que puede ser común o puede ser abreviado, y también tenemos procesos especiales. Si una pretensión X tiene por la ley señalada un proceso específico o especial, pues entonces hay que seguirlo. Pero si no tiene, entonces hay que seguir el proceso común. Y para eso es que se nos dan estos 4 criterios. El primero es materia específica. Jacqueline, ayúdeme por favor leyendo este criterio de materia específica. Está bien, Lick. Dice, el primer criterio de aplicación no se alcanza a leer bien qué es lo que dice después. El primer criterio de aplicación
No leo bien. Referido al proceso declarativo común, es la materia específica. Según este criterio, la legislación determina de manera indudable, al margen de su valor económico, las pretensiones que deberán sustanciarse conforme al proceso común. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Al respecto, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 240, establece que deben tramitarse siempre a través del proceso común, sin importar su cuantía. Las demandas cuyas pretensiones sean competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad. Como puede verse, la regla de materia específica está referida al derecho comercial y de propiedad intelectual. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Vaya, efectivamente, aquí estamos viendo un criterio en cuya virtud, aquí estamos viendo un criterio en cuya virtud no importa la cuantía de lo reclamado. Es decir, ya vamos a aprender que hay un criterio que hace depender el trámite a seguir de la cuantía. Ya, hay un criterio, ya lo vamos a ver. Pero en este primer criterio relacionado con el campo de aplicación del proceso declarativo común, la cuantía es irrelevante. Como puede ser $1.000.000, puede ser $25. No importa la cuantía. Ahora, esto se limita o se circunscribe al derecho mercantil y a lo relacionado con la propiedad intelectual. Porque, según el artículo 240 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, sin importar la cuantía, siempre se deben tramitar por el proceso común estas pretensiones. Primera, competencia desleal. Segunda, propiedad industrial. Tercera, propiedad intelectual. Y cuarta, publicidad. En otras palabras, si la pretensión que nosotros queremos entablar o reclamar en un tribunal es una de estas, sin importar la cuantía, el proceso que debemos iniciar y seguir es el proceso declarativo común. Eso es lo que significa este criterio. Veamos el segundo. El segundo se llama materia específica más cuantía. Heidi, Yulisa, ayúdeme ahora usted a leer, por favor. Heidi, ¿está por allí? Daniela Aparicio. Hola, Hola. Ayúdeme a leer, por favor. materia específica más cuantía. Teniendo como base pretensiones por materia específica, o sea, que versen sobre competencia desleal, propiedad intelectual y publicidad, en caso que el justiciable no solo requiera la mera declaración del acto transgresor de su patrimonio y su posterior prohibición, sino que peticione la restauración económica por parte del demandado, a quien se le reconoce como responsable de tales actos, dependiendo del monto de tal reclamación pecuniaria. Las pretensiones serán tramitadas en un proceso común o un abreviado. ¿Sigo? Sí, por favor.
La clave para determinar cuando una pretensión que sea de materia específica combinada con cuantía se tramitará conforme a un proceso común. Se encuentra en la cantidad de dinero que se reclame producto de los daños y perjuicios sufridos por el demandante. Siga, por favor. El artículo 240, inciso segundo del Código Procesal Civil y Mercantil establece que se tramitarán por el proceso común las demandas de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda, en función de la cuantía que se reclame. El siguiente inciso dice que se decidirán por el trámite de proceso común las demandas cuya cuantía supere los 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Continúe el último párrafo. Como puede apreciarse, si la cantidad de dinero reclamada teniendo como base una pretensión por materia específica supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, entonces su tramitación estará destinada al proceso común. Sin embargo, si la cuantía de lo reclamado es igual o menor a dicha cantidad, no obstante tratarse de pretensiones sobre competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, su tramitación se hará conforme a un proceso abreviado. Muy bien, gracias. Gracias. Vaya, esto obviamente requiere de alguna explicación adicional. Vaya, en el artículo que estamos leyendo se aclara que una pretensión puede ser meramente declarativa. Ahí estamos en presencia de lo que ya habíamos dicho antes, que lo que se busca es la mera declaración. Es decir, no lleva implícita esa pretensión una condena pecuniaria. Es decir, no se reclama junto con esa mera declaración una cantidad de dinero que el demandado deba, en virtud de la sentencia, pagarle al demandante, sino que lo que se busca es como la mera declaración sin requerir o sin agregarle una pretensión económica. En otras palabras, el criterio anterior de materia específica lo vamos a aplicar para estas 4 áreas ya mencionadas: competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad. Pero, como lo dice este párrafo, cuando solo se requiere la mera declaración del acto transgresor de su patrimonio y su posterior prohibición. O sea, lo único que se busca en este criterio es una mera declaración. Pero cuando se peticiona la restauración económica, fíjense la palabra que utiliza, la restauración económica por parte del demandado, es decir, un resarcimiento, una indemnización, una cantidad de dinero como castigo, como sanción, como pena por haber infringido una norma o un acuerdo o qué sé yo, una prohibición que tenía previamente, por supuesto una prohibición legal. Es decir, cuando se peticiona, además de la mera declaración, la restauración económica por parte del demandado a quien se le reconoce como responsable, entonces nos salimos del criterio que habíamos llamado materia específica, nos salimos de ese criterio
Porque no se está pidiendo la mera declaración, sino que también se está pidiendo un resarcimiento económico. Por eso es que abandonamos ese criterio y caemos en este otro. Materia específica más cuantía. Entonces, aquí yo quiero que ustedes analicen lo que dice el artículo 240. Y quiero que lo analicen porque hay una interpretación que se le ha dado con la cual en lo personal no estoy como muy de acuerdo. Miren lo que dice, quizás lo podamos consultar directamente en el código. Vamos a ver si logro proyectarlo. Vamos a ver si lo encuentro. Entonces, vaya, aquí está, miren. Estamos en el artículo 240. Se titula ámbito del proceso común. Se decidirán por los trámites del proceso común, cualquiera que sea su cuantía, las demandas en materia de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad. Y esta es la parte que yo quiero que ustedes me ayuden a interpretar. Siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad. Siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad. En cuyo caso, es decir, si fuera el caso que versan exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, pues en ese caso se van a tramitar por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. Entonces, como lo veo yo, una demanda puede tener como base fáctica, una demanda puede tener como fundamento de la pretensión un asunto relacionado con competencia desleal, con propiedad industrial, con propiedad intelectual o con publicidad. Y si no hay reclamación de cantidad, entonces ahí tenemos el criterio de la materia específica. Y por ende, proceso común, declarativo común. Pero, si teniendo como base fáctica alguna de estas materias, de estas cuatro famosas, competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, si tiene como base fáctica alguna de estas materias, pero además se le agrega un componente económico, un reclamo de dinero, a eso se le llama reclamación de cantidad. Si lleva ese componente económico, en mi interpretación que yo le hago al artículo, si no estamos solicitando una mera declaración más una cantidad, sino solamente, o como lo dice el código, exclusivamente
la reclamación de cantidad, entonces sí, habría que utilizar este segundo criterio de materia específica más cuantía. Es decir, el meollo del asunto aquí está en la palabra exclusivamente que utiliza el código. Si la demanda versa exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, entonces vamos a tomar en cuenta la cuantía de lo reclamado. Si supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos, entonces el proceso tendrá que ser declarativo común. Pero si es 25,000 colones o menos, o su equivalente en dólares, lo que se está reclamando, entonces el proceso a seguir tendría que ser un proceso declarativo abreviado. Bueno, miren, como esto es clave para que ustedes y yo podamos hablar el mismo idioma y poder comprender cuándo un proceso tiene que ser declarativo común y cuándo tiene que ser abreviado, pues espero que estén prestando atención, que estén tomando debida nota en sus cuadernos para que estas explicaciones les puedan quedar claras. Porque si no prestan adecuada atención, pues es posible que no les quede lo suficientemente claro. Y siempre insisto de que si usted tiene alguna duda o desea que algo se amplíe, con mucho gusto. Para eso estoy yo aquí. Entonces, hemos visto ya hasta este momento dos criterios. El criterio de materia específica y el criterio de materia específica más cuantía. Veamos el tercer criterio. Pretensiones sin trámite especial, que vendría a ser el criterio general. Kerin Domínguez, ¿está por allí que me ayude a leer, por favor? Kerin. Hola, Lick. Hola, ayúdenme a leer, por favor. Sí. Asimismo, deben sustanciarse conforme a un proceso común. Las pretensiones declarativas. Ahí es, ¿verdad, Lick? Sí, ahí es. Solo déjenme ver si logro hacerlo un poquito. Es que esto es, pero... Vaya, Sí, creo sí, que... lo leo bien, Lick. Vaya. Asimismo, deben sustanciarse conforme a un proceso común las pretensiones declarativas, también incluidas las constitutivas y de condena, que... Permítame, que no tengan por ley una tramitación especial, siempre y cuando su cuantía supere los 25,000 colones. ¿Sigo, Lick? Sí, por favor. Para comprender esta regla, debe verificarse cuáles son aquellas pretensiones que tienen una tramitación específica para luego entender que las comprendidas en dicho tratamiento especial pasan a ser unas sustanciadas conforme a un proceso común, siempre y cuando sea de mayor cuantía o de valor indeterminado, o un proceso abreviado si se trata de menor cuantía. Nuestra legislación procesal, civil y mercantil contempla procesos especiales que están referidos a una sustanciación de determinadas pretensiones. Así tenemos el proceso ejecutivo, inquilinato, posesorio y monitorio. Sigo. Sí, por favor. Debe advertirse que también están excluidas del trámite del proceso común las pretensiones por materia específica fijadas
para ser sustanciadas por un proceso abreviado, al respecto del artículo 241 del Código Procesal Civil y Mercantil. Establece que se tramitan por el proceso abreviado sin importar su cuantía las demandas de liquidación de daños y perjuicios y de oposición a la reposición judiciales de título valor, las relativas a la disolución y liquidación judicial de una sociedad y de las nulidades de sociedades. Muy bien, yo creo que hasta ahí está bien. Gracias. Perfecto. Gracias. Déjenme devolver esto a su tamaño normal. Vaya. Aquí tenemos un tercer criterio para poder aprender. Repito, aquí tenemos un tercer criterio para poder aprender cuál es el ámbito de aplicación del proceso declarativo común. Hemos visto dos: materia específica, que son aquellos 4 áreas del derecho mercantil y de propiedad intelectual. Recuerden: competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad. Pertenecen al derecho mercantil y propiedad intelectual. Esas 4 áreas, si lo que se pretende es una mera declaración con respecto a ellas, sin importar la cuantía, el proceso a seguir tiene que ser un proceso declarativo común. Pero si a la demanda le acumulamos, utilicemos el término procesal correcto, le acumulamos, le añadimos, le agregamos una pretensión de cantidad y, aunque tenga como sustento fáctico cualquiera de aquellas 4 áreas, pero si lo que se reclama es exclusivamente una cantidad de dinero, entonces, a pesar de ser de aquellas 4 áreas, que en principio tendríamos que verlas en un proceso común, pero como le hemos acumulado una pretensión económica, entonces ahí tenemos que tomar en cuenta la cuantía. Si supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares, entonces el proceso tendría que ser declarativo común. Pero si no supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares, entonces, aunque sea de aquellas 4 áreas, va a predominar la cuantía y vamos a tener que seguir un proceso declarativo abreviado. Eso en cuanto a la materia específica y la materia específica más la cuantía. Pero luego tenemos un criterio general, y ese criterio general es que todas aquellas pretensiones que no tengan por ley una tramitación especial y que no supere, aquí le vamos a agregar la cuantía misma, que no supere los 25,000, perdón, que supere los 25,000 colones o su equivalente en dólares, entonces, en este caso, el proceso a seguir igual tendrá que ser un proceso declarativo común. Esa es la regla general. Si no tenemos una tramitación especial señalada por la ley y supera los 25,000 colones, entonces aplicamos el proceso declarativo común. Ahora, ¿cómo es eso? Que hay algunas pretensiones que tienen por ley señalada una tramitación especial. Fácil. Hay en nuestro código lo que se conoce como procesos especiales. Aquí se mencionan en este párrafo. Tenemos el proceso ejecutivo, que tiene una tramitación especial. El proceso de inquilinato, igual. El proceso posesorio y también el proceso monitorio. Estos serían 4 procesos especiales que, si la pretensión que se quiere entablar es de alguno de estos supuestos, inquilinato, posesorio,
ejecutivo o monitorio, no se puede aplicar el proceso declarativo común, sino que tendría que seguirse un proceso especial en esos casos. Pero si la pretensión no cae dentro de estos 4 tipos especiales de proceso, entonces el proceso a seguir sería común si supera los 25,000 colones o abreviado si no lo supera. Y lo último que se aclara en este párrafo, y que también es muy importante de tomarlo en consideración, es que no se pueden tramitar en proceso declarativo común aquellas pretensiones que la ley dice expresamente que se tienen que seguir en un proceso declarativo abreviado. Esa es otra regla con la cual nos tenemos que familiarizar desde ya. Recuerden, nuestro objeto conceptual para adquirir la competencia específica de esta asignatura son los procesos declarativos. Y si nosotros no nos aprendemos bien cuándo un proceso tiene que ser común y cuándo tiene que ser abreviado, entonces estaríamos fallando. Habría un componente que estaríamos como sin lograrlo, el saber conocer. Es decir, no sabríamos diferenciar cuándo tenemos que seguir un proceso común y cuándo un proceso abreviado dentro de los declarativos. Así que por favor tomen nota, y estas son cuestiones que a veces hay que decirlas varias veces. Bueno, el sistema de la repetición, muchos lo critican, pero podría funcionar. Pues repetir 2, 3, 4 veces ayuda mucho a la memoria. Entonces, aquí se menciona que sin importar la cuantía, fíjense qué bonita la expresión, sin importar la cuantía, no importa, como puede ser $1, pueden ser 2 millones de dólares, sin importar la cuantía. Las demandas, y se mencionan taxativamente: liquidación de daños y perjuicios, oposición a la reposición judicial de títulos valores, las demandas relativas a la disolución y liquidación judicial, por supuesto, de una sociedad, y las demandas que pretenden la nulidad de sociedades. En esos casos específicos, tampoco se podrían ventilar en proceso común, aunque esas demandas lleven implícita una reclamación de cantidad y esa cantidad supere los 25,000 colones. No importa, porque ahí se aplica el criterio de materia específica, pero para los procesos abreviados. O sea, así como el proceso común tiene un criterio de materia específica, también lo tienen los procesos abreviados. Y finalmente, hay un último criterio en cuanto al proceso declarativo común, y es el de las pretensiones de valor indeterminado. Aquí tengo a alguien que se ha identificado como Osdiel. No sé si ese es nombre propio, pero quien esté ahorita conectado como Osdiel 21A, ayúdenme a leer, por favor, lo que está en pantalla. Osdiel. Ajá. Vamos a averiguar quién es Osdiel y le vamos a poner multa. Sofía, ¿está por ahí? Sofía Blanco. Buenas tardes, sí, me escucha. Sí, le escuchamos. Ayúdeme a leer, por favor. Vaya. Pretensiones de valor indeterminado.
Ante la incertidumbre del valor económico de la pretensión, el legislador ha dispuesto que la demanda sea sustanciada conforme al proceso común, porque no obstante tratarse de derechos patrimoniales, eventualmente pueden incoarse, dije aquí, no lo leo bien. Esa palabra es Ajá, correcta. Incoarse, incoar. Es como sí, iniciar, entablar, pedir, solicitar. Incoar. Está bien. ok. Pretensiones cuya naturaleza vuelva imposible cuantificar su valor económico. Y frente a tal indeterminación se decanta por el proceso que ofrece mayores garantías de defensa y contradicción, como lo es el proceso común. Ejemplo de este tipo de pretensiones serían las de nulidad de actos jurídicos, como en el caso de la nulidad de una escritura pública de compraventa, en la medida que el objeto de la pretensión sería destruir, la validez jurídica de este acto. El mismo es de valor económico y determinado al margen que el negocio jurídico haya recaído sobre un bien mueble o inmueble de valor cuantificable. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por ayudarme a leer. Bueno, Efectivamente, en este último criterio o regla para la aplicación del proceso declarativo común, tenemos valor indeterminado. Es decir, de repente nos vamos a topar con una demanda que, no obstante tratarse de derechos patrimoniales, eventualmente la naturaleza de la demanda hace imposible cuantificar su valor económico. Es decir, la demanda o la pretensión contenida en la demanda es de una naturaleza tal que no se puede cuantificar económicamente. Hay un ejemplo aquí, y es el ejemplo de una demanda que pide la nulidad de un acto jurídico. Y sigue el ejemplo, la nulidad de una escritura pública de compraventa. Esa escritura pública de compraventa pudo haber, el objeto de ella pudo haber sido un bien cuantificable económicamente. Un mueble o un inmueble, no importa, pero pudo haber tenido un precio, un valor económico. Pero esa es una cosa. Ese es el valor económico del bien objeto de una compraventa, de un bien, mueble o inmueble, no importa. Ese es su precio, su valor económico. Pero cuando en el criterio del demandante esa compraventa tenía un vicio sancionado con nulidad y por ende viene y pide la nulidad, esa nulidad en sí misma es de valor indeterminado. No se puede cuantificar, es decir, la nulidad. El acto jurídico pudo haber recaído en un bien cuantificable, eso está claro, pero la nulidad que se está pidiendo en la demanda, esa es la de valor indeterminado. Y por eso puede ser que el bien no supere los 25,000 colones, el bien que fue objeto de la compraventa. Pero la nulidad que se está pidiendo es de valor indeterminado. Y aunque el bien ande por los 5,000, 8,000, 10,000 colones, aún así se tendría que ventilar en un proceso que da mayores garantías de defensa y de contradicción, como lo es el proceso declarativo común y no el abreviado. Estas serían entonces los 4 criterios o reglas, y yo me he tomado el tiempo para poderlas discutir con ustedes porque me interesa que lo tengamos claro. Todos y cada uno de ustedes deben saber diferenciar
de entre los dos procesos declarativos que regula nuestro código, cuál es el común y cuál es el abreviado. Y luego saber determinar a ciencia cierta cuándo procede el uno y cuándo procede el otro. Y esto tiene consecuencias que son muy relevantes. Ya las vamos a ver después de que analicemos los criterios para el proceso abreviado. Bueno, aquí se habla un poquito en cuanto a lo que habíamos dicho de la materia específica para el proceso común, siempre y cuando no verse exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad. Es decir, hablábamos de competencia desleal, propiedad intelectual que se equipara por algunos autores con la propiedad industrial, pero que no son lo mismo, pero algunos autores los tratan conjuntamente, y las pretensiones sobre publicidad. Esto yo únicamente les pido que lo lean para que tengan más claro a qué se refiere cuando se habla de competencia desleal, propiedad intelectual y publicidad. Y repito, si en la medida que yo estoy compartiendo estas explicaciones, ustedes les surge alguna pregunta, alguna duda, no tengan pena en formularlo. Veamos entonces el ámbito de aplicación del proceso declarativo abreviado. De la lectura del artículo 241 del mismo código, se observan dos reglas básicas sobre el ámbito de aplicación del proceso abreviado. La primera, es el criterio general más cuantía. Y la otra es el criterio de la materia específica. ¿Por qué se dice criterio general? Por lo que ya habíamos dicho con relación al proceso común. Si hay una pretensión que no tiene una regulación específica, que no tiene una tramitación especial establecida por la ley, entonces se va a conocer por el proceso declarativo. Pero hay que sumarle la cuantía. Si no supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares, entonces va a ser abreviado. Pero si los supera, entonces va a ser común el proceso declarativo a seguir. Entonces, el criterio general es porque estamos frente a pretensiones que no tienen señaladas por la ley una tramitación especial. Y estamos sumando la cuantía porque hay que tomarla en cuenta para determinar si va a ser común o abreviado el proceso declarativo que vamos a iniciar. Y el otro, bueno, en la explicación que se da aquí, dice, al igual como en el caso del proceso común, toda pretensión que no tenga por ley una tramitación especial será tramitada en un proceso abreviado siempre y cuando el valor económico de esa pretensión no supere los 25,000 colones o su equivalente en dólares. Miren, a estas alturas del partido, y bueno, nuestro código es del 2010, más o menos, entró en vigencia, pero se viene trabajando desde el 2006, algo así, 2005. Todavía maneja un criterio expresado en colones. Así que recuerden que el factor de conversión es 8.75. Entonces, para convertir 25,000 colones a su equivalente en dólares, tendrían que dividir 25,000 entre 8.75. ¿De acuerdo? Y el otro criterio es el de materia específica. Deben ser tramitadas por el proceso abreviado, independientemente del valor económico, o como lo hemos dicho antes, sin importar la cuantía.
sin importar cuánto sea la cantidad de dinero que se está reclamando. Las demandas estas, que ya se mencionaron y que las vamos a volver a mencionar, se van a tramitar con las reglas del proceso abreviado. Liquidación de daños y perjuicios, oposición a la reposición judicial de títulos valores, disolución y liquidación judicial de sociedades y nulidad de sociedades. Miren qué interesante. Una nulidad. Acabamos de hablar de la nulidad y lo mencionábamos como algo de valor indeterminado. Y decíamos que por ser de valor indeterminado, una nulidad, una demanda de nulidad, tendría que verse en un proceso común, como ejemplo, lo dábamos. Pero en este caso concreto, si lo que está pidiendo usted es la nulidad de una sociedad, aquí tiene que ser declarativo abreviado, porque es la materia específica. Es decir, el legislador está diciendo que ese tipo de pretensión, sin importar la cuantía, se va a conocer en un proceso abreviado. Y aquí hay una pequeña explicación en cuanto a estas cuatro pretensiones. Igualmente, yo les pediría que lo leyeran. Miren qué interesante esta explicación que se da en cuanto a la liquidación de daños y perjuicios. Pónganle mucha atención a esta pequeña aclaración que se da en cuanto a la liquidación de daños y perjuicios. Esta pretensión, dice, se refiere únicamente a la cuantificación de daños y perjuicios previamente declarados y no a la declaración como tal. Repito, esta pretensión se refiere únicamente a la cuantificación de daños y perjuicios previamente declarados y no a la declaración como tal. En otras palabras, no es lo mismo presentar una demanda donde usted pide al juez que declare la existencia de daños y perjuicios y que si usted la gana, esa demanda, si se le estima, es decir, si usted obtiene lo que quiere, entonces van a declarar que existen daños y perjuicios. Esa es una cosa. Ese es un proceso declarativo en donde se declara la existencia de daños y perjuicios. Pero fíjense bien, aquí tenemos dos, como quien dice, posibilidades o dos escenarios. Una declaración en abstracto versus una declaración en concreto. En abstracto es lo que ya les dije. Declárase que con su acción u omisión el demandado causó daños y perjuicios en perjuicio o en detrimento del patrimonio del demandante, en abstracto. Pero también puede ser que la prueba que se aportó dentro de ese proceso fue suficiente para que se cuantificaran allí mismo los daños y perjuicios reclamados. Esa posibilidad también existe. Es un escenario válido. Entonces, no solamente se condena en abstracto, sino que también en concreto. Y en consecuencia, sigue diciendo el juez, condénasele a pagar y ahí X suma de dinero. Es decir, hay una condena en concreto. Pero si usted, repito, en sus manos tiene una sentencia que solo condenó a daños y perjuicios en abstracto, necesita que esos daños y perjuicios sean liquidados. Esa es la palabra que utilizamos. Liquidar es
darle un carácter concreto a esa declaración que usted tiene en abstracto. Espero que yo me pueda estar explicando. Por eso, repito, si tiene alguna duda, no tema en hacerla. Si algo no le queda claro, yo estoy aquí para explicarle hasta que usted comprenda. Pero Yo no le comprendo. ¿Perdón? No le comprendo lo que está Vale. diciendo ahorita. Manejemos un ejemplo. Manejemos un ejemplo bien sencillo. Usted tiene su vehículo estacionado afuera del lugar donde usted trabaja o estudia o donde usted vive. Usted tiene su vehículo allí estacionado. De repente se oye un fuerte golpe, un impacto. Ante eso usted sale y se da cuenta de que su vehículo fue impactado por otro, el cual se dio a la fuga y apenas usted le logró captar algunas características como color, clase, es un pick-up, color rojo, decía ahí Toyota bien claro, y le tomó el número de placa. Fíjense bien el escenario que le estoy planteando. Es un escenario que puede darse en la práctica y de hecho se da muchas veces. Le dan un golpe y se van. Queda indemne, queda aquello sin solución. Pero afortunadamente usted tiene datos que le permiten identificar a un eventual responsable. Pues claro, usted no se quiere quedar con ese golpe, ¿no? No sé si usted aceptaría, bueno, ni modo, mala suerte, ya no lo voy a parquear ahí, voy a ver dónde lo dejo. No, usted viene y demanda. Ok, ¿qué es lo que usted reclama? ¿O cuál es el sentido de presentar una demanda en un caso como ese? Que se le indemnice, ¿no? Que se le dé una cantidad de dinero equivalente al daño y perjuicio que recibió. Ahí tenemos lucro cesante por el tiempo que dejó de utilizar el vehículo, daño emergente por todo lo que tiene que gastar en la reparación. Es decir, hay daños y perjuicios indudablemente. Pero resulta que por impericia, por descuido, por ignorancia o por la razón que sea, usted no cuantifica los daños. Solamente quiere que se declare la existencia de los daños y quién es el responsable de ellos. Pero no los cuantifica. No sé si me explico. Es decir, no le dice al juez, señor juez, vengo a demandar a fulano de tal para que se declare que él me causó daños en mi vehículo. Y, fíjense bien, y para que me dé $10,000 en concepto de indemnización. Esta última parte de la I para acá, usted no la puso en la demanda. Pregunto, ¿cree usted que el juez va a condenar al demandado a indemnizarle una cantidad concreta de dinero si usted no la pidió? No, porque dice Hay la un ley. principio de congruencia, lo vamos a ver en su momento. Hay un principio de congruencia que las sentencias tienen que recaer exactamente sobre lo que se ha pedido o Sí, porque se ha resistido, según el caso. Entonces, pero mi punto es que usted logra, fíjense bien, logra probar que ese fulano al que usted demandó es el, bueno, no importa si es el dueño o no, pero él era el que iba manejando el carro en el momento en que le pegó el gran sopapo al carro suyo. Lo logra probar. Y usted logra una sentencia declarativa de la existencia de los daños y de quién es el responsable y logra que se le responsabilice en abstracto. ¿Por qué en abstracto y no en concreto? Porque usted no logró acreditar una cuantía. Para acreditar una cuantía, lo menos que tenía que haber presentado eran como las facturas, ¿no? De los gastos, de los repuestos, de la mano de obra, de un jurada, qué sé yo.
prueba de los daños ya concretos, pues, que le permitan a usted decir que ascienden a $10,000. No. En esa O sea, parte, por ignorancia, por impericia, por la razón que sea, no logró acreditar la cuantía, pero sí logró acreditar quién es responsable de esos daños. Entonces usted tiene ya una sentencia en su favor, pero que tiene que liquidar esos daños y perjuicios. Entonces, ahí es donde usted tiene que promover un nuevo proceso. Miren, es posible que los daños sean $10,000. ¿Cuánto es eso en colones? ¿Es más de 25,000 colones? Claro, les acabo de decir el factor de conversión. $10,000 son 87,500 colones. A pesar de que supera los 25,000 colones, ¿qué clase de proceso habrá que seguir? ¿Común o abreviado? Estamos aprendiendo que por el criterio de materia específica deben ser tramitadas por el proceso abreviado independientemente del valor económico de la pretensión, $10,000, las demandas de liquidación de daños y perjuicios. O sea, este tipo de demandas tendrían que conocerse en un proceso abreviado. Bueno, espero con esta explicación haber aclarado a qué se refiere eso de una demanda de liquidación de daños y perjuicios. Repito, liquidar es cuantificar. Liquidar es hacer líquida una cantidad que hasta ese momento era ilíquida. Y líquida. Hacerla líquida. Decir que se determine a ciencia cierta a cuánto asciende. Porque, repito, antes de la liquidación no era, como quien dice, factible ni siquiera reclamar nada, porque no se puede reclamar algo ilíquido. Tiene que liquidarse previamente. Bueno, aquí está también la oposición a la reposición judicial de títulos valores cuando se han perdido. Miren, un título valor, ejemplo, una letra de cambio, un pagaré, un cheque, una libreta de esas que dan los bancos para documentar los depósitos, a un certificado de depósito hecho en un banco, y hay otros más, las acciones de las sociedades de capitales, certificados de conocimiento de embarque, los bonos. Hay otros títulos valores regulados en nuestro Código de Comercio. Si usted, fíjese bien, es acreedor de una obligación y el documento en que consta ese crédito suyo es un título valor, miren, por definición, el título valor es el documento necesario para hacer valer el derecho literal y autónomo que en él se consigna. Fíjense bien la definición que da el Código de Comercio de título valor. El documento indispensable o necesario para hacer valer el derecho que en él se consigna. Si le podemos encontrar un parecido, es como un billete de banco. Si usted tiene en sus manos un billete de $100, usted tiene en sus manos $100. Y con ese billete, usted puede cambiarlo por algo que según las normas del mercado equivalga a $100. Y en ocasiones hasta vuelto le van a dar. Es decir, usted tiene en sus manos el equivalente a $100 según nuestra economía actual. Piérdalo, ese billete. ¿Y qué tiene en sus manos? Lo perdió. Pues algo parecido ocurre con los títulos valores. Si usted es acreedor de un derecho, es decir, alguien está obligado para con usted, y el documento que acredita, que prueba su derecho es un título valor, mire, no lo vaya a perder, hombre.
Si usted lo pierde, no va a poder hacer valer el derecho consignado en el título valor. Los títulos valores hay que cuidarlos así como cuidamos el dinero. De la misma manera que cuidamos el dinero, hay que cuidar los títulos valores. Pero con los títulos valores, a diferencia del dinero, hay una posibilidad. Y es la reposición judicial de un título valor. Es decir, se puede, ante un juez de lo civil y mercantil, reponer un título valor cuando se ha extraviado. Ahora, si usted como deudor no está de acuerdo con esa reposición, entonces usted se puede oponer a la reposición. Señor juez, aquí vengo y me opongo a la reposición del título valor porque la cuantía que se pretende reponer es de $40,000. Y yo recuerdo haber suscrito un título valor por, qué sé yo, $35,000. Podría ser. Pero mire de cuánto estamos hablando. 40,000, 35,000. Supera los 25,000 colones, por supuesto. Entonces hay que hacerlo en un procedimiento, un declarativo común. No. Porque es el criterio, ya dicho, de materia específica. Sin importar la cuantía, la oposición a la reposición judicial de títulos valores se hará en proceso abreviado y no común. Y lo mismo con relación a los otros casos. La disolución y liquidación judicial de sociedades o la nulidad de las mismas. Estos 4 casos, a pesar o sin importar, mejor dicho, sin importar la cuantía invívita en la pretensión, esta se va a conocer en un proceso declarativo abreviado. Hay otra cuestión que es digna de mencionar cuando estamos hablando del ámbito de aplicación de los distintos procesos. Miren, ustedes y yo, como profesionales del derecho, como abogados, necesitamos saber derecho procesal. De momento estamos analizando un área específica del derecho procesal, como lo es el derecho procesal civil y mercantil. Pero han de ustedes de saber que también está el derecho procesal constitucional, el derecho procesal de familia, el derecho procesal laboral, el derecho procesal penal, administrativo. Es decir, hay, como que dice, de acuerdo con la enciclopedia jurídica de las ciencias, así también hay materias especiales que tienen, ¿por qué no?, su propio modo de proceder, sus propios procesos. Entonces, en el campo de aplicación puramente del derecho patrimonial, que es el que nos interesa, civil y mercantil, necesitamos, pues, tener ese conocimiento de cuándo una pretensión la vamos a encauzar mediante un proceso especial, ejecutivos, de inquilinato, posesorios, monitorios. La importancia de ellos es tal que hay una asignatura que los desarrolla. Entonces, posterior a esta. Pero desde ya sepan que existen esos 4 procesos especiales: ejecutivo, monitorio, posesorio, inquilinato. Pero fuera de esos procesos especiales, entonces ya hay criterios o reglas que nos van a servir para, entre el menú de posibilidades, escoger cuál es la que vamos a utilizar. Y ahí tenemos el proceso declarativo.
el cual puede ser común o puede ser abreviado. La regla básica para determinar si es común o si es abreviado, o la regla tal vez más simple, por decir algo, es la cuantía. Si supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares, pues nos vamos en un proceso declarativo común. Si no lo supera, es decir, 25,000 colones o menos, entonces nos vamos en un proceso declarativo abreviado. Por supuesto que vamos a conocer cuál es el trámite de cada uno de estos dos procesos, del común y del abreviado. Pero es importante tomar en cuenta lo que dice la parte final de estas explicaciones. Y vamos a pedirle a Federico, José Federico, ayúdeme a leer, por favor, lo que está ahí en pantalla. Sí, cómo no. Habrá que agregar a los dos criterios apuntados, el de materia específica y el de materia común más cuantía, que se explicó en el apartado referido al ámbito del proceso común y en el criterio establecido en el artículo 17 del Código Procesal Civil y Mercantil, que concierne a las diligencias no contenciosas. Sobre las diligencias no contenciosas debe aclararse que no se trata de un ámbito de aplicación propiamente del proceso abreviado. Más bien, lo que sucede es que en todas aquellas diligencias judiciales no contenciosas que carezcan de trámite legal o de algún procedimiento, el juez optará por las reglas previstas del proceso abreviado para nutrir de contenido al trámite de dicha diligencia, sin que eso implique que estamos ante un proceso abreviado como tal. Muy bien, gracias, Federico. Vaya. Bien, efectivamente, de acuerdo con esta explicación, tendríamos que remitirnos nosotros al artículo 17 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver si puedo llegar a él, y aquí estoy cerca. Que contiene lo que nosotros llamamos diligencias de jurisdicción voluntaria o diligencias no contenciosas. Es decir, cuando no hay conflicto de intereses, pero ciertas pretensiones necesitan de una intervención judicial, porque hay que darle un carácter jurisdiccional a lo que se pretende realizar. Es como una especie de sello de aprobación que los justiciables buscamos de un juez para darle o dotar de legalidad a ciertas actuaciones que se necesitan en la vida práctica, en la cotidianidad, pero que no implican contención de parte. Miren, un ejemplo de diligencias no contenciosas o de jurisdicción voluntaria, lo voy a traer del ámbito de aplicación del derecho procesal de familia. Pero es excelente como ejemplo de diligencias no contenciosas. Y es el divorcio por mutuo consentimiento de las partes. Miren, dos esposos muy de acuerdo pueden estar entre sí de romper, de disolver el vínculo matrimonial que los une. Muy de acuerdo los dos. Es más, se sientan en una mesa y redactan un documento formal, según ellos, donde le ponen fin al matrimonio de tantos años, no importa. No se puede. Ni siquiera ante un notario o ante un abogado, ni siquiera ante el alcalde mismo
o el gobernador, o el ministro. Tiene que ir con un juez. Y va a ir en diligencias no contenciosas porque los dos están de acuerdo. Si es que ahí no tienen nada que discutir. Pero necesita ese sello de aprobación del órgano jurisdiccional para que el divorcio se pueda decretar. Y para que esa decisión que han tomado consciente y voluntariamente pueda tener efectos. Pues de lo contrario, no tendrá ningún efecto. Entonces, ese es un ejemplo, repito, de diligencias no contenciosas o de jurisdicción voluntaria que también se dan, por supuesto, en el ámbito del derecho civil y mercantil. Y ahí es donde tenemos el artículo 17. Vamos a ver si todavía está por allí Osdiel. Aquí dice Osdiel 21A. A ver, Osdiel, encienda el micrófono, por favor. Le voy a dar una última oportunidad. Bueno, entonces, como no se identifica, lo voy a remover. Goodbye. Bien, quiero ver Carolina. Carolina Ponce no ha leído. Hágame el favor de leer. Bien. Ámbito material de aplicación del código. Los procesos y procedimientos civiles y mercantiles se tramitarán conforme a lo dispuesto en este código, sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales. Las diligencias judiciales no contenciosas se tramitarán de acuerdo a lo previsto en la respectiva ley de la materia. De no existir procedimientos, se aplicarán las disposiciones del proceso abreviado en lo que fueren aplicables. Muy bien, gracias. Vaya, aquí es donde está el artículo que se estaba comentando allá en la presentación semanal. Es decir, aquí es donde se aclara que el ámbito de las diligencias no contenciosas no es un ámbito de aplicación propio del proceso abreviado, sino que, de acuerdo con este artículo 17, cuando hay en la ley un trámite previsto para diligencias no contenciosas, ese trámite se va a seguir. Pero si no hubiera un trámite previsto para esas diligencias, entonces se van a aplicar las reglas previstas para el proceso abreviado. Pero eso no significa que estamos ante un proceso abreviado como tal. O sea, eso tal vez no quede muy claro porque de alguna manera genera algún tipo de confusión, pero importante es saber que de no existir procedimiento, se van a aplicar las disposiciones del proceso abreviado en lo que fueren aplicables, lo cual implica, pues, que no estamos ante un proceso abreviado como tal y que por ende, allá en el campo de aplicación del proceso abreviado, debamos agregar, también las diligencias no contenciosas. No. Lo que sucede es que el proceso abreviado es el que va a servir para nutrir de contenido a esas diligencias que no tienen un trámite señalado por la ley. Y como hay que darle algún trámite, el legislador ha optado por el trámite del proceso abreviado. Bueno, jóvenes, aún voy a dejar de grabar ahorita, pero voy a pasar asistencia. Esperan un ratito. Stop recording.